Los sacerdotes de antes estaban rodeados de debilidad. Sigamos leyendo. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismos como también por el pueblo. Una vez al año entraban los sacerdotes allí al lugar santísimo por ellos mismos y por todo el pueblo. Sigamos leyendo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así que de la descendencia de Aarón eran los sumos sacerdotes. Moría uno, seguía el hijo. Y así, amados. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Él no se glorificó a sí mismo. Él le dijo a María Magdalena, espérame, todavía no me toques, no he subido a mi Padre. Él iba a que lo glorificara su Padre, así que yo no me puedo gloriar. Si yo me he de gloriar, que sea en la gloria para Dios. Amén. Eso dice la palabra. Así Cristo se glorificó. Así Cristo, dice, tampoco se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. No fue él mismo, oiga bien, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Oigamos que este Luis Toro dice, dice él, se glorifica él solo, dice, yo soy sumo sacerdote, yo soy el sacerdote según el orden de Melquisedec. Se está glorificando él mismo, no, ni el mismo Cristo lo hizo, amado, así que nadie puede decir yo. Muchos por ahí dicen, yo soy el pastor, llámeme pastor, yo soy apóstol, llámeme apóstol, y se enojan si uno no les dice ese título. Para mí son mis hermanos en Cristo, hasta que Dios demuestre lo contrario, porque Dios es el que conoce los corazones. Yo puedo decir soy cristiana, pero el que conoce si yo soy cristiana es el Señor. Eso es un título o un apodo, porque dice que en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo, dice en un lugar llamado Antioquía. Anteriormente se les conocía de otras maneras, los del camino, los seguidores de Cristo y otro montón de apodos, pero así nos llaman. Entonces nosotros decimos, pues somos cristianos, pero el que nos conoce si somos o no somos es Dios, que todo lo sabe. Así que quedémonos con esta idea. Si el mismo Hijo de Dios no se autoproclamó como un sumo sacerdote, ¿quién fue el que lo hizo entonces? Sigamos el versículo 6. Como también dice en otro lugar, aquí va lo que dice Dios. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Leemos en el Antiguo Testamento, por eso el que lee entienda. Dice que Abraham, después que fue a una guerra y la ganó, le dio a él los diezmos de ese botín de guerra. Dice que no se conocía, aquí mismo lo dice, que no se le conoció que tuviera padre o madre, no tenía genealogía. Entonces se cree por la misma escritura que era Jesucristo. Allí se representó el Señor y fue Abraham. No sabemos cómo Abraham sabía que ahí podía ir, pero el caso es que ahí está en la Biblia, amados. Está en el Antiguo Testamento y está acá también. Dice entonces que él fue llamado según el orden de ese sacerdote que se menciona en el Antiguo Testamento. No puede ser Luis Toro, porque aquí dice para siempre, y lo vuelve a decir otra vez, y dice, y Cristo en los días de su carne, porque acuérdate que yo te dije que el Señor estuvo en carne, pero ya no está así. Él ya no está así, él tiene un cuerpo glorificado. El cuerpo mío no es glorificado. Yo si quiero traspasar una pared, no la paso. Yo me voy a dar contra la pared, porque no tengo mi cuerpo glorificado, pero Cristo sí. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, todo esto lo hizo el Señor por nosotros y por él mismo, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo es un ejemplo a seguir. No es el pastor, no es los curas católicos, no es nadie. Es el mismo Hijo de Dios que viniendo del cielo tomó cuerpo humano. Dice que él tenía temor reverente. Él le tuvo temor a su Padre. Acuérdate lo que dice en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor hacia Dios, de Dios. Si yo le tengo miedo al pastor, estoy en pecado. Si yo le tengo miedo a un hombre, a quien sea, estoy en pecado. Al diablo yo no le puedo tener temor. Mi temor es de Dios, que tiene que estar en mí, que yo lo debo honrar. Yo donde vaya soy hija de Dios, entonces yo tengo que honrarlo. No tengo por qué andar practicando el pecado, porque si yo tengo temor de Dios no peco.
El problema es cuando yo dejo de tener temor de Dios y ahí sí caigo y peco. Por eso Jesús nunca pecó en su carne. ¿Por qué? Porque él tuvo temor de Dios. ¿Y qué hacía él? Él oraba, él rogaba, él lloraba ante su Padre pidiéndole que lo fortaleciera, y hasta entonces lo vemos antes de ir a la cruz con grandes sudor que parecían gotas de sangre, como gotas de sangre, dice la Biblia. No era sangre, pero era tanta la agonía que sentía él estar orando allí, porque él sabía lo que iba, él sabía que lo iban a azotar, que lo iban a desfigurar, que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, y todo por amor a nosotros. El Señor sabía a lo que venía, y por eso él oró siempre, para no caer con las tentaciones que el diablo le ponía, porque el diablo es un gran atrevido. Si hizo eso con el Señor Jesús, imagínate qué no hará con nosotros. Por eso él dijo, oren sin cesar, les dijo a los discípulos, pero los discípulos no le hicieron caso y se quedaron dormidos, y por eso fue que todos huyeron, y por eso fue que Pedro los negó, porque no oramos así como el Señor quiere. Y aunque era hijo, habla en pasado, no es que ya no es hijo, habla en pasado porque la escritura se está haciendo después que Cristo ya se había ido y había muerto. Entonces el escritor sagrado hace como que es en pasado y que ya no es, él es hijo. Y aunque es hijo, podríamos decir, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él padeció y aprendió obediencia. Nosotros cuando también padecemos por nuestras rebeliones, si somos hijos, aprendemos obediencia. Yo cuando soy castigada por mi Padre Celestial, aprendo obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. No es Luis Toro. Para todos los que le obedecen. A Jesús tenemos que obedecer. Leamos la Biblia, el Nuevo Testamento, leamos el Antiguo Testamento, y si obedecemos a la palabra que Jesús nos enseñó en el Nuevo Testamento, sumándole, ¿verdad?, lo que se hablaba de él, todo, de no matar, no robar, no adulterar, no codiciar, y etcétera, amados. Cuando obedecemos, entonces nosotros, dice que él vino a ser autor de eterna salvación, y dice, para los que le obedecen. Él es mi autor de mi salvación si le obedezco. Porque si yo no obedezco, si yo ando en idolatría, porque la idolatría también, eso dice Éxodo, es el primer mandamiento, Éxodo 20, lee del versículo 1, léelo. Dice que Él es Dios, no hay otro Dios fuera de mí, dice el Señor. No te harás imágenes, dice Él, y habla con toda claridad, imágenes. ¿Quién es el único que puede hacer imágenes? Él las mandó a hacer, pero fue orden de Él. Pero a nosotros Dios no nos ha mandado a hacer imagen de María, ni imagen de Cristo, ni imagen de San Pedro, ni de San Pablo, ni de Santito aquí en Managua, que le celebran a Santo Dominguito y a no sé cuántos santos inventados, un montón. No, el Señor no, eso no dijo Él. No dijo inventen. Vayan, inventen ustedes y háganse imágenes, porque yo les mando a hacer a los querubines allí en el propiciatorio, en donde tenían que ir a entrar el sumo sacerdote de ese entonces, humano. Habían ahí 2 grandes querubines que pegaban ala con ala. Eso era una representación de lo que hay allá en el cielo, pero no significa que hacer esos querubines era para adorarlos. Nadie, ninguno lo adoró. Quizás algún pecador, porque después ellos mismos, porque fueron expulsados de la tierra prometida que Dios les dio, por su pecado de idolatría, cayeron en el pecado. Lo que Dios les prohibió en Éxodo 20, le dijo, no se hagan imagen de ninguna semejanza, ni de lo que está en el cielo, o sea, ni siquiera Jesús, ni ángeles, nada, solo lo que Él iba a decirles, ni lo que está en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las honrarás, no las venerarás. La palabra honrar es venerar. Ni tampoco hacerles culto, fiestas, y cantarles, como aquí en diciembre le cantaron al ídolo, le llaman María, y esa no es María. No oye ese ídolo. Si María estuviera aquí nos escuchara, pero no, ella ya no está aquí. Pero sin embargo Luis Toro enseña que sí se puede, porque toma de ejemplo los querubines, los angelitos que dibujó Salomón. ¿Por qué lo hizo Salomón? Porque habían ángeles allí en el propiciatorio, y Dios le dio cómo iba a ser todo el templo. Fue el mismo Dios el que le autorizó a David, y por medio de un profeta, cómo iban a hacer todas las cosas. Pero Dios no dijo, hagan a María. Jesús no dejó dicho, dibujen a mi madre y pídanle a ella, porque cuando le piden a ella, ella viene donde mí, me ruega a mí, y yo le ruego al Padre para que haga el milagro. No. Un solo mediador hay. Allá en el cielo está a la derecha del Padre,